damos las buenas tardes a todos ustedes en este programa Socializando con Mirna. Esta tarde estoy, esa servidora, acompañándoles. Le hemos dado la tarde libre a nuestra querida Mirna, que se encuentra en una actividad como maestra de ceremonia en la Embajada de España, en la Asociación de Damas Diplomáticas. Y por eso hemos venido, la Estética Evolution, hemos invadido este espacio con dos de nuestras profesionales en la salud y vamos a comenzar inicialmente con nuestra doctora en nutrición, la doctora Twiggy Abreu, que esta tarde vamos a conversar y vamos a estar hablando del envejecimiento y cómo se manifiesta, cómo nosotros vamos a ver los signos de envejecimiento, cómo afecta esto en nutrición. Por eso estamos muy contentos. Luego tenemos a la doctora Islaine Pacheco, que estará hablando de otro tema, el tema del apego. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, Lisette. Pues te agradezco a ti, al público televidente, en especial a Mirna, por haber tomado en cuenta la Estética Evolution para agotar estos temas que están muy de moda, que son realmente los temas que en el millennium están invadiendo nuestros hogares, en el tema de la época del fit, lo que es el apego, algunas cosas que son parte de nuestro estilo de vida y básicamente el envejecimiento, que es un tema que afecta a todas las edades y a todos los sexos de manera indistinta y es muy bueno que estemos conversando en relación a ello. Encantada y muchísimas gracias por la invitación. Así es, querida. Entonces, esta tarde vamos a estar hablando del envejecimiento. Doctora, háblenos de qué se trata el envejecimiento en el ser humano. ¿Qué es el envejecimiento? Bien, Lisette, el envejecimiento es un proceso biológico, natural, innato de todos los seres vivos, indistintamente de que sea un ser humano o cualquier individuo vivo de otra especie, todos tienden a envejecer. El envejecimiento es un proceso biológico y natural que se lleva a cabo, se da paso a paso cronológico a medida que el tiempo va agotándose en la vida de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, y que se caracteriza por una serie de cambios que marcan lo que es la morfología y la fisiología de los seres vivos. En el ser humano en específico, el envejecimiento se nota básicamente de manera externa y muy macroscópicamente, por lo que actualmente es un tema de mucho debate y de mucha discusión, y se caracteriza básicamente por lo mismo, por una serie de cambios morfológicos que afectan lo que es la fisionomía y a la vez la fisiología de los seres humanos y que están muy asociados al estilo de vida. Por eso en este momento, en esta etapa del siglo, el envejecimiento es uno de los temas que se encuentran 1A en la palestra pública, tanto en el ámbito de las ciencias médicas como en el ámbito de la belleza, que es el ámbito que nosotras representamos actualmente. Sí, y hablando de belleza, doctora, nos gustaría saber desde qué momento comenzamos a ver los cambios de envejecimiento en el ser humano. Por ejemplo, ya no es un mito que desde jovencitos y jovencitas comienzan a cuidarse, van a los centros estéticos a hacerse sus faciales, sus higienes, porque eso es salud. Nosotros queremos saber y entendemos que eso es algo que debe de todo el mundo hacerse desde que comienzan a manifestar el acné, los cambios hormonales y todo eso. Pero ¿cómo influye, desde qué edad específicamente comenzamos a ver cambios en el tema del envejecimiento? Perfecto, Lisette. Mira, el envejecimiento ocurre de tres maneras: de manera fisiológica y de manera añadida. Tenemos que el envejecimiento fisiológico está caracterizado por el conjunto de cambios que van al ritmo del tiempo y que definitivamente le tocan a lo que es un ser humano por la serie de cambios adaptativos que le van ocurriendo a medida que pasa el tiempo y se van notando. Por ejemplo, la opacidad de la piel, la pérdida de proteínas basales que ocupan la cama de lo que es la misma piel, los cambios a nivel de la corteza cerebral, etcétera, que se dan en el lugar del tiempo paso a paso y que son completamente irreversibles y que no se pueden enlentecer. Y tenemos el envejecimiento añadido, que de lo que habla es del conjunto de cambios fisiomorfológicos que ocurren gracias a la incidencia de elementos que están en el ambiente y tocan de manera directa al ser humano, lo que te hace que el envejecimiento cronológico presente signos previos de envejecimiento que son cuasi patológicos, por así decirlo. La edad fisiológica en la que debe empezar el envejecimiento de manera regular y normal en un ser humano que tiene un estado de vida basal, un estilo de vida condicionado solamente por su cronología, debe de iniciar
a los 21 años de edad. Y ¿Cómo va a ser? Sí, y alcanzar su pico máximo entre los 28 y los 30 años. En ese momento empiezan los procesos de envejecimiento que son completamente fisiológicos, que no necesariamente tienen que dar signos visibles de envejecimiento. Manifestaciones de envejecimiento que se ven en la piel, que se ven en los gestos, en la mirada, en actitudes, etcétera. O sea, discúlpeme que le interrumpa, doctora, porque algo muy importante que usted para tomar en cuenta, habló de los factores externos que influyen en el envejecimiento, que no tiene que estar ligado meramente con lo biológico. Y vemos a diario como personas ya de 15 y 16, no sé si usted se da cuenta que incluso las jovencitas desarrollan ya mucho más a temprana edad que antes, las niñas, signos de envejecimiento, y lo físico le va cambiando, sus extremidades, el cuerpo le va cambiando también, o sea, se va como desarrollando. ¿Cuáles factores externos, para dejar eso como bien puntual, para que la gente también tome eso en cuenta y tenga esa prevención, como cuáles factores externos podemos ver y que son tan influyentes en un envejecimiento, por ejemplo, precoz? Prematuro, efectivamente. Fíjate, ligado al envejecimiento cronológico tenemos la incidencia del ambiente. Se supone que un ser humano que tiene una expectativa de vida X va a ir experimentando cambios morfofisiológicos que son característicos del paso del tiempo y que vienen con el ser humano, con candadito en su código genético. Sin embargo, cuando tú te expones a un estilo de vida en un ambiente que te toca de manera directa, tu cronología se ve afectada en relación a la aparición de los signos del envejecimiento prematuro y del envejecimiento propiamente dicho a tempranas edades. Por ejemplo, el estilo de vida actual, la vida rápida, la pérdida de sueño, la falta de actividad física, la deshidratación y sobre todo la alimentación, las dietas, que son el factor más importante en cuanto a lo que es la aparición de signos de envejecimiento prematuro a tempranas edades. Claro. Se supone que al 28º año tú debes de haber denotado cambios fisiomorfológicos que van acorde con la fisiomorfología de tu propia condición, ajustada a tus factores individuales como ser humano. Si no hay factores externos que tienen que ver con el estilo de vida, como los antes mencionados, la exposición a radicales libres, los hábitos tóxicos, la deshidratación, la pérdida de sueño, la exposición la solar, disminución a la actividad física, la exposición a agentes físicos, el consumo de ciertas sustancias que oxidan la célula en su interior y provoca que aparezcan los signos de envejecimiento prematuro, que más adelante vamos a hablar de cuáles son. El estilo de vida es básico en lo que es el enletecimiento de los signos de envejecimiento que deben de aparecer con la cronología. Perfecto, entonces influye, como usted dijo, el sol, la alimentación, para puntualizar y la persona lo pueda entender llanamente, la alimentación, el hábito de un buen sueño, ¿verdad? ¿Cómo cuántas horas se recomienda para tener un sueño, una mente reposada y un cuerpo reposado? Un sueño reparador. El sueño reparador se calcula o se estipula de acuerdo a la cronología del individuo vivo, de los seres humanos. Un individuo adulto con un estilo de vida más o menos medio y en salud debe de dormir, descansar alrededor de 6 a 8 horas por cada 24 horas. Okay. O sea que por eso es que vemos que muchas veces las personas que trabajan de noche se le ve el envejecimiento antes de tiempo, porque si no descansan. Y es verdad que, por ejemplo, una persona que es el mismo orden de descanso, una persona que duerma de noche, por ejemplo, que trabaje de noche y duerma de día, aunque sean las mismas horas, ¿realmente el cuerpo descansa? Generalmente no. Generalmente hay una inversión de lo que es la fisiología del sueño. Y fíjate, pasa de la siguiente manera. Con la oscuridad, al caer la noche, el cerebro identifica que es de noche y sabe de manera subconsciente que de noche es que se duerme. Entonces, crea una descarga hormonal a partir de una hormona que se llama melatonina, que es la hormona del sueño. Inmediatamente el resto del organismo identifica que debe dormir porque ya es de noche, y eso no es más que por la presencia de melatonina en sangre. Sin embargo, las personas que duermen de día, aunque descansen, entre comillas, tienden a manifestar signos de envejecimiento precoz por el mismo tema del intercambio de hormonas que sucede cuando el mismo día intercambia entre la claridad
y la oscuridad. Increíblemente, y mire qué interesante, porque tengo clientes que me dicen, pero yo descanso la misma cantidad de horas en el día, sin embargo, como que no le aprovecha el sueño. Se ven así cansados, agotados, porque es como tú dices, realmente no es lo mismo, ya el cerebro está domesticado, por decirlo así. El organismo es sabio, el organismo es muy sabio. Exactamente, es inteligente, entonces, ¿cómo de noche los niños pueden dormir toda la noche? ¿Cómo el ser humano puede dormir y descansar toda la noche? Entonces de día se le hace difícil por las interrupciones, por todas las cosas que normalmente pasan de día, los teléfonos, las llamadas, todo eso son cosas que influyen en la intervención del sueño. Es así. Dígame Además, una el cosa, mismo doctora. tema de la identificación nata que tenemos entre el día y la noche. Existe por ahí un punto en el organismo humano que nosotros solemos llamar reloj biológico. Y el reloj biológico que viene predeterminado con tu propia genética, tu propia anatomía, tu propia fisiología, identifica cuando es de día y cuando es de noche. Increíble, increíble. Así es. Dígame una cosa, doctora, y hablando de tema de noches y todo eso, tú sabes que ahora estamos en el tiempo donde hay mucho food truck en todos los lados, esa comida buenísima, porque de que es buena es buena. ¿Cómo influye una alimentación de esa, por ejemplo, en esos lugares que se dan todo ese tipo de comida? Porque sí también tengo que admitir que he ido a lugares, a food truck, donde venden ensaladas, o sea, que hay para todos. Pero, por ejemplo, las hamburguesas, las cosas fritas, la grasa saturada, ¿cómo influye eso en mi cuerpo y en el proceso del envejecimiento a nivel nutricional? Fíjate, a nivel nutricional, las comidas ricas en grasas saturadas, ricas en sustancias añadidas con fines de preservar, con fines de colorar, con fines de edulcorar, de saborizar, tienden a ser sustancias oxidantes sobre las células humanas. Entonces, el cúmulo de sustancias que suelen oxidar, su nombre lo dice, óxido, es un organismo que se está oxidando y el óxido no es fisiológico, el óxido, el código genético humano no lo reconoce. Son aquellas sustancias que están ajenas a la genética de la nutrición y que lo que hacen es ser reconocidas como agentes libres, dañinos, tóxicos para la morfofisionomía humana. Entonces, los platillos ricos en hidrato de carbono complejo o hidratos de carbono superconservados, que tienen aquellas sustancias sobreañadidas, en grasas saturadas, las comidas refritas, la comida dulces con edulcorantes artificiales, etcétera, lo que promueven es la oxidación del organismo por la liberación de esas sustancias que te estoy especificando. Sin embargo, con el tema de las ensaladas, con el tema de las frutas y demás, de noche, no sería tan común que por el mismo ambiente de noche, en la era que estamos viviendo, en la era del food truck, se consuman alimentos de ese tipo, porque la misma educación nutricional y la misma educación del estilo de vida promueve que a las edades nuestras, por así decirlo, tengamos preferencia por ese tipo de comida de noche. Entonces, el alto consumo de lo que es la comida chatarra, los edulcorantes, los hidratos de carbono complejos que tienen muchas veces preservantes y demás, el cúmulo de óxido se hace más a nivel de la célula. Eso hace que los signos de envejecimiento aparezcan de manera precoz. Y como lo que consumimos por dentro se refleja por fuera, entonces eso afecta de una manera muy directa el tema del envejecimiento. Además al público que está dirigido ese tipo de actividad nocturna. Si tú te fijas, es a un público de edad mediana, ¿sí? Sí. Jóvenes, adolescentes y posadolescentes y adultos jóvenes. Entonces, eso implica que tu cronología, tu edad cronológica, los años que te toca vivir hasta ahí, que tienen manifestaciones fisiomorfológicas, o sea, características que te describen por edad, se marchiten antes de tiempo por el cúmulo de óxido. Entonces aparezcan lo que son los signos de envejecimiento precoz, que son nada más y nada menos que la resequedad de la piel. Sí, como cuáles exactamente. La resequedad de la piel, la falta de elastina, ¿sí? La falta de tersura en la piel, el apagado del brillo de los ojos, la pérdida del pelo, el tinte amarillento en sitios extremos de la piel, en sitios extremos del cuerpo, la pérdida del color en la piel, la despigmentación, la aparición de léntigos y lo que más preocupa a las mujeres, la aparición de líneas de expresión, la aparición de arrugas y el cúmulo de grasa mal localizada que se genera secundario a una disfunción de la localización del tejido adiposo. Increíble. Todos esos son signos de envejecimiento. No sabe lo que afecta tanto la mala nutrición en o sea, la ingesta de alimentos que no son adecuados,
para el cuerpo, que son ricos al momento de nosotros probarlo y consumirlos, pero ¿cómo afecta en nosotros eso? En nuestra piel, en nuestro pelo, en la apariencia. Y yo me he dado cuenta incluso que los orientales tienen una tersura diferente en esa piel, se les ve esa piel lozana, bonita, y es que ellos consumen bastante verduras, bastantes frutas, vegetales, es rico en eso. Así es, consumen muchas semillas, consumen alimentos en ese lado del mundo. La preferencia alimentaria, las dietas están elaboradas a base de alimentos ricos en proteínas, son personas que comen carnes magras sobre todo, con disminución importantísima de lo que es el consumo de grasa saturada. Además, la cocción, la artesanía con la que ellos prefieren preparar los alimentos, no importa que sean cárnicos o pescados. Además, también prefieren lo que es el consumo de semillas, de frutas, de verduras, que son ricas en vitaminas, en oligoelementos, antioxidantes por excelencia y demás. Por eso los signos de envejecimiento tardan en aparecer. Sobre todo, habiendo rebasado la cronología, los signos de envejecimiento no aparecen. Una persona que tiene 40 años, por ejemplo, y que le toca aparentar 40 años, puede que aparente 25. Sí. Simple y llanamente porque ha hecho una corrección o ha hecho una adaptación temprana del estilo de vida. La persona que se hidrata, que se ejercita, que se alimenta bien, que descansa, es aquella persona que no se va a envejecer tan rápido como la persona que vive un estilo de vida diferente. Muy interesante, doctora. Pues vamos a hacer algunas recomendaciones. ¿Qué le parece? Como cuáles cambios de hábitos alimenticios. Creo que nosotros tenemos unas imágenes acerca de la vida sana, de cuáles son los hábitos y estilos saludables de la vida sana. ¿Cuál es la recomendación que usted le da al público de cómo hacer un cambio en sus dietas y cómo tener una vida saludable? Para evitar, para retrasar, por lo menos, porque de que vamos para allá, ¿verdad? Sí, el envejecimiento es un proceso. El envejecimiento es un proceso que es fisiológico, un procedimiento biológico que le sucede a todos los seres vivos. Todo el mundo está sujeto a envejecer por cronología. Sin embargo, no hay que envejecer de manera fisionómica para nada. Si tenemos un estilo de vida adecuado a nuestras necesidades y adecuado a lo que es realmente el ambiente en el que nosotras nos desarrollamos. Lo más recomendable es que para uno no presentar lo que son signos de envejecimiento prematuro, que inician a los 21 años de edad y alcanzan su pico máximo entre el 28avo y el 30avo años de edad, llevar una vida que incluya una hidratación adecuada. El consumo de agua es vital, increíble pero cierto, el agua es la fuente de la eterna juventud, sí. Sobre todo en el caso de los seres humanos, preferir alimentos que no estén procesados, aquellos alimentos industrializados, que no tengan altas dosis de lo que son preservantes, colorantes, edulcorantes y demás, evitarle exposición a radicales libres, el consumo de metales, etcétera. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de este tan interesante tema, doctora. Vamos a hacer una pausa comercial y luego vamos a terminar con las recomendaciones porque se nos va a unir nuestra doctora Islaine Pacheco para hablar de un tema muy interesante que es el apego. Es un tema que está muy en boga y también está siendo afectado a toda la familia a nivel local y a nivel también internacional. Así que no se muevan y volvemos en breve. Y seguimos conversando aquí en esta tarde de belleza, donde Evolution Estética hemos invadido aquí el set y estamos compartiendo algunos temas muy interesantes. Estábamos conversando anteriormente con la doctora Twiggy, nutrióloga, que estaba dando algunas recomendaciones para finalizar su participación de cuáles son cuáles puntos a considerar para tener un envejecimiento adecuado. Porque de que vamos a envejecer, lo vamos a hacer, tristemente, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las recomendaciones, doctora, que usted le da al público para que ellos tomen en cuenta cuáles son los puntos básicos para comenzar a tener una buena alimentación o qué otro tipo de recomendación le puede dar? Perfecto, fíjate, el punto más importante es la educación. Empezar en casa educando a nuestros niños y niñas, porque la vejez, los signos de envejecimiento suceden de manera indistinta en hombrecitos y en mujercitas.
y empiezan a los 21 años de edad. De manera puntual, los signos de envejecimiento temprano van a marcar nuestros aspectos sociales, emitiendo señales primarias como el sueño, el cansancio, el desinterés, etcétera, y puede ser secundario a un estilo de vida no saludable, asociado básicamente a hábitos alimentarios y a falta de actividad física y sueño, sobre todo en la era digital, cuando los muchachos se entretienen mucho con aparatos digitales y obvian lo que son las horas de sueño eficaz y el estilo de alimentación básicamente. Entonces, lo primero es la educación. ¿Qué tú vas a hacer? Educar a tu niño, tu adolescente, tu preadulto en el tema de que debe de alimentarse, ejercitarse, hidratarse y descansar. Segundo punto, pues ya en etapa preadulta, donde somos libres y tenemos la capacidad de elegir entre las horas que vamos a dormir, el ejercicio que vamos a hacer y la alimentación con la que nos vamos a nutrir. Entonces, crear conciencia de que debemos tener un descanso adecuado, de que tenemos de tener una hidratación adecuada, que el consumo de agua debe de ser adecuado a nuestras propias necesidades y calculado de acuerdo a nuestro estilo de vida en las diferentes etapas. Y por último, ejercicio y alimentación. Ejercicio, pues tú lo eliges con 30 minutos de ejercicio al día. El envejecimiento enlentece de manera considerable y sobre todo en los hábitos alimentarios, la exposición a radicales libres, elegir alimentos ricos en antioxidantes, en ácidos grasos esenciales, evitar grasas saturadas, fritura, metales pesados, edulcorantes, evitar preservantes, etcétera. Y además de eso, evitar hábitos tóxicos, lo que son el consumo de tabaco, la exposición al sol, consumo excesivo de alcohol, etcétera, que aceleran lo que es la producción del envejecimiento celular, que se va a manifestar con aparición de signos de envejecimiento temprano, a lo que le andamos corriendo todos. Claro. Sí, a la aparición de arrugas, a la aparición de manchas, la pérdida de la tersura y elasticidad de la piel, etcétera. Y los signos, obviamente, que van a venir desde nuestro interior, el desinterés, la pérdida de la memoria, el cansancio, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy interesante las recomendaciones. Ya no hay justificación de cómo prevenir un envejecimiento prematuro. Ahí se habló bastante de los factores externos, de los factores internos también, las recomendaciones, y con eso también entonces le damos la bienvenida a nuestra doctora psicóloga Islain Pacheco. Bienvenida, doctora, a esta tarde en Socializando. Bienvenida, Lice. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo. Bienvenida también a Twiggy, un gusto verla. Hoy estaremos hablando de un tema interesante, Lice, que es el apego. Muy bien, me encanta ese tema porque estamos en un tiempo donde estamos, de alguna manera, todos, de lo que realmente estamos involucrados desde niño, creo yo, que estamos apegados a nuestros padres, hasta cuando ya estamos adultos, siempre apegados hasta el celular. En este tiempo hay mucho apego, ¿verdad que sí, doctora? Sí, claro que sí. Es un tema que lo quise traer explicando desde su etiología científica, pero también es un tema que podemos extrapolarlos a todas las áreas de nuestras vidas, porque todos sentimos apego tanto emocional como a un vínculo, pero también a objetos, sí, y a esta vida misma que estamos llevando. Ay, sí, doctora. Entonces vamos a hablar sobre el apego. ¿Qué es el apego? Vamos a comenzar por ahí. Yo traje unas imágenes también. El apego fue descrito por el psicólogo, psiquiatra John Bowlby, que fue el primer psicólogo que descubrió la teoría del apego, en donde él la describe como una vinculación afectiva intensa, en donde se da en los primeros meses de vida del infante, en donde él describe que el infante crea un vínculo y un lazo con los primeros objetos primarios o figuras primarias que vienen siendo papá, mamá y un cuidador. Puede ser la nana que los cuida, puede ser una tía, pero la teoría del apego surge inmediatamente desde que el bebé es pequeño y se extiende hasta los primeros años de vida. Wow, qué interesante, doctora, porque si vemos que desde pequeño hay niños que son tan apegados a sus padres que incluso cuando empiezan ya la vida escolar, desde pequeño, cuando tienen que dejarlo en el cuido, sufren tanto por el apego que tienen desde el vientre hasta cuando nacen y se van desarrollando a través de los días y en los meses. Entonces, ¿cómo afecta esto, doctora, de una manera personal al bebé en el apego
por ejemplo, del cambio de la madre al centro del cuido, ya que usted está hablando del apego del infante? Qué bueno que tocas ese tópico. Es importante saber que ellos crean un apego que es sano. Desde la barriga, ellos, desde que están en el vientre de su madre, ellos pueden sentir ese apego hacia sus padres. Ya cuando el bebé es un infante, entonces crea esos lazos con mamá y papá. Posterior a esto, yo voy a hablar más adelante de los tipos de apego que se pueden suscitar para poderte responder tu pregunta. Entonces, si el niño tiene figuras primarias fuertes y sanas presentes en sus vidas, como los dos progenitores, o en ese caso un progenitor, si es una familia monoparental, donde falta uno de los padres, pero está un cuidador, y pueden llevar esos niños a un cuido, a un colegio, o donde una persona que los pueda cuidar, pero si el apego es sano, si tienen una presencia, por lo menos de los dos progenitores, entonces el cuido van a poder sentir también y se van a poder relacionar sanamente. Cuando ves esos niños que lo llevan a cuidos o a estancias o a lugares en donde ellos se sienten inseguros, entonces hay que ver qué tipo de apego tienen en la casa. Quizás no es un apego sano, quizás no tienen figuras primarias, no está mamá y papá, tienen ausencias prolongadas de los progenitores. Entonces ahí entra el apego evitativo, que lo voy a hablar más adelante, que es un tipo de apego en donde el niño evita relacionarse con los demás en cualquier esfera social donde se encuentre, sea una estancia, una casa, sea el mall, la iglesia, donde quiera que tú los lleves, tú vas a ver que son niños retraídos y que no se pueden quedar sentados, no se pueden quedar con nadie, porque sienten miedo. Para ellos es una amenaza cortar el apego que tienen de los cuidadores de la casa. Muy interesante, doctora. Y ya que estamos hablando entonces de este tema, hemos hablado del tema, por ejemplo, en la parte del infante, pero ¿cuáles son los tipos de apego? ¿Cuáles son los tipos de apego que podemos manifestar o que se manifiesta? Usted habló que tiene algunas imágenes, Sí, a ver si es posible que nos las puedan presentar es de manera importante para hablar de apego tenemos que hablar desde la base de John Bowlby, porque es un apego que surge desde la infancia, para que el que no esté escuchando o viendo pueda entender por qué toco primero el apego que viene desde que somos pequeños, para poder ya hablar de lo que es el apego en adultos. Entonces tengo unas imágenes aquí que la pueden pasar. Este es el apego de las figuras primarias, como te das cuenta. Es un bebé con sus dos progenitores. Ese es el primer apego. El apego sano, que es el apego donde el niño se siente seguro, en confianza, en protección. Él se siente amado, querido, y siente que sus progenitores están con él. Entonces, pero podemos seguir hablando, no hay ningún problema. Ya para entrar en lo que es el apego en adultos. En las décadas míralo aquí, según Bowlby, la conducta de apego tiene dos funciones básicas, que son una función biológica, que es la de obtener protección, de asegurar el infante, de asegurar y crear interacciones sociales sanas. Y también hay otro tipo de función que tiene el apego, que es la de carácter psicológico, que es la de crear las herramientas en ese infante, en ese adolescente, de que tengan una personalidad definida, que puedan tener destrezas para la vida, que puedan tener amor, cariño, protección. Si el infante no crece con ninguno de esos factores que son complementarios, como decía ahí, sin esas dos funciones de apego, que es biológica y que es psicológica, entonces ahora vamos a entrar en lo que es el apego en adulto, y hay 4 tipos de apegos en adulto. El niño está el apego sano, está el apego que no es sano, está el apego evitativo y está el apego que es ansioso. Pero ya partiendo de saber cuáles son las funciones del apego, que es la función biológica y la función psicológica, entonces vamos a decirte de dónde surge el apego. El apego surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde sabemos que muchos niños e infantes perdieron a sus padres y progenitores. Entonces la ONU le solicitó a John Bowlby, que es el analista de esta teoría, que creara una teoría o un folleto o un libro que pudiera ayudar a esos niños que perdieron totalmente sus figuras primarias, que fueron sus apegos. Sí, esos niños, dicen los libros, que tenían conductas hostiles, no tuvieron una personalidad definida, sufrieron mucho, no tuvieron amor.
Entonces, en base a eso, John Bowlby lo que hace es que crea el apego con esas funciones. Ahora bien, en la década de los 80 surge el apego en adulto. Él fue un psicólogo que fue muy atacado porque no querían relacionar estas teorías porque es muy emocional. O sea, no es algo que era muy demostrable, pero luego de mucho tiempo, gracias a Dios, otros colegas empíricos hicieron demostraciones de que ese apego del de que él hablaba es el apego que nosotros desarrollamos de adulto. Entonces, ese apego es una vinculación intensa, afectiva, de los lazos de nuestra infancia que lo vamos desarrollando cuando somos ya adultos. Bowlby dice que un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas, les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad y los alimenta a valorar y a continuar una relación. Entonces, ya partiendo de aquí y sabiendo esto, entonces en el adulto creamos un apego a otro individuo de la misma especie y lo hacen de una forma romántica, de una forma de amistad o una forma de relacionarse en el mundo social donde vivimos. Para los bebés y los niños, los objetos del sistema conductual de apego logran mantener la proximidad a figuras. Entonces, ¿por qué esto es importante, Lisette? Porque ahora mismo estamos presentando apego a muchas cosas. Sí. Pero el apego que yo quiero hablar en este momento es el apego que podemos sentir hacia nuestra pareja, hacia una amistad, y, o sea, meramente a lo que es el individuo. Hablando de eso, doctora, ya que usted está hablando, por ejemplo, del apego sano, y usted va a hablar del apego en los adultos, también vamos a hablar un poco también del apego de una manera no sana, ¿verdad? Donde el adulto se apega a su pareja o se apega a un amigo, como usted dice, entonces se obsesionan o tienen una amistad medio extraña, un apego medio extraño, por decirlo así. Ese es el apego, tenemos el apego en adultos, el apego sano, tenemos el apego que es tipo ansioso, tenemos el apego que es el evitativo y tenemos el apego que es ya el dependiente o el que no puede estar sin esa persona. Vamos a basarnos en el que es ese apego insano, ese apego que es dependiente, que se puede describir como dependencia, en donde nosotros sentimos o asfixiamos a la otra persona, demandamos mucho de nuestra pareja, inclusive somos verborreicos, expresamos más de lo que tenemos que hacer. Inseguros. Somos inseguros, porque es un apego inseguro, pero es un apego que viene desde la infancia. Ese tipo de personas no tuvieron cuidadores que les dieron amor, cariño, que le pudieron dar protección y que le definieron una personalidad fuerte. Entonces, eso mismo ocurre en la relación de pareja, Lisette. O sea, que desde pequeño, cuando vemos en una persona adulta esa inseguridad, podemos decir que eso viene desde la niñez. Desde la infancia, desde los apegos de Bowlby, que te estuve hablando hace un momentito, como ves aquí, mira, diferencia entre apego y conductas de apego. Sí, esos son de los temas que vamos a seguir compartiendo en un momentico luego de nuestra pausa comercial. Está muy interesante y necesitamos tener toda esa información para saber cómo vamos a lidiar y cómo vamos a identificar un apego sano y un apego que no sea muy sano. Seguimos en breve. Y seguimos conversando con nuestra doctora Islaine Pacheco acerca de este tema tan interesante, el apego. Evolution Estética se ha adueñado de este set en esta tarde. Ya conversamos con nuestra nutricionista y ahora estamos conversando con nuestra psicóloga acerca de este tema. Dejamos, doctora, hace momentitos atrás, las diferencias de los apegos, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos una imagen que la teníamos pendiente para conversar acerca de eso y ver cuáles son los diferentes tipos de apegos y cuál es la diferencia. Vamos a ver aquí. Sí, quise traer esta imagen para que los televidentes puedan ver el apego y conductas de apego, que son dos cosas diferentes. El apego, como dijimos hace un momento, es un vínculo que es interno y lo que proporciona es
lo que va a proporcionar siempre genéticamente es una vinculación y a proximidad hacia un individuo. Ahora bien, conductas de apego, como son manifestaciones visibles de intensidad externa, internas, comportamientos de ansiedad, comportamientos de preocupación, de personas ansiosas, son conductas de que ese apego del que yo hablé hace un momento ya se han convertido en un apego insano. Entonces es bueno que toquemos este tópico porque te voy a hablar de los apegos en adultos. En adultos hay un apego que es sano, que es el apego que da seguridad, que da confort, en donde las dos personas se sienten bien, se sienten amadas, se dan protección mutua, se dan cariño, se dan confianza y, por decirlo así, también se genera el amor, que ya en dos individuos puede establecerse un vínculo. Ahora bien, existe un apego que es el apego insano o el apego que es de tipo ansioso, que es donde están cayendo muchas personas, es lo que están sufriendo ahora mismo en la actualidad, en este país o a nivel mundial. Vemos ese tipo de apego en donde no podemos vivir sin la otra persona, tenemos que estar encima de esa persona, llamando a esa persona, no le damos su espacio, no le damos libertad, no le damos seguridad, mucho menos le damos tranquilidad, que no es el apego del que estábamos hablando. El apego per se es un apego sano en donde tú le vas a dar armonía y cariño a la otra persona y debe ser mutuo. Si no es mutuo, entonces es un apego insano. Doctora, entonces está estrechamente ligado el tema del apego insano con todos los feminicidios que están pasando, por ejemplo, en la actualidad. Sí, claro que sí, se podrían relacionar porque, como te estaba diciendo fuera del set, podríamos ver estos tipos de apegos como personalidad. El apego sano, el insano, el evitativo, el ansioso. Es como si fuera una personalidad de lo que somos. Entonces, lo que estamos viviendo en la actualidad, Licea, ahora mismo, con tantos feminicidios, tanta violencia intrafamiliar, claro que sí, son tipos de apego, apegos insanos que estamos observando en la sociedad y decimos, pero Dios mío, ¿y por qué tantos feminicidios? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta agresividad verbal, física? Lo vemos a diario, o sea, de manera cotidiana, y es porque todas esas tipos de personas no desarrollaron un apego sano en lo que fue su infancia. Sus progenitores no crearon ese lazo de ese vínculo para poderlos fortalecer y hacerlos humanos con apegos sanos ya en el mañana. Y eso es tan interesante, doctora, porque partiendo de ahí podemos ver que entonces, en vista de lo que estamos hablando, nosotros como padres podemos comenzar a crear en nuestros hijos un futuro mejor, ¿verdad? Donde vamos trabajando el apego sano desde pequeños con ellos para que cuando estén en la adultez tengan un apego igual a sí mismo con su pareja, donde tengan la libertad y eso, y que incluso se pueda trabajar el que baje las estadísticas de tantos feminicidios y tanta violencia que hay, donde yo tengo que llamarte, tú me tienes que contestar, donde me siento incómodo porque no quiero que tú rehagas tu vida, donde siento que realmente tú me perteneces porque ya yo me casé contigo o tú te casaste conmigo y no puedes rehacer nuevamente o no puedes, por ejemplo, hasta estudiar en la universidad, no le dan esa libertad, donde se ve ese apego sano. Donde no se ve ese apego sano, entonces, según las características que usted dijo, se está manifestando ahí, desde pequeño hacia la adultez. Es importante entonces que nosotros como padres reforcemos y que usted recalque nuevamente cuáles son los puntos esenciales en una niñez para comenzar a trabajar desde pequeño hasta la adultez. ¿Cuáles recomendaciones usted le da al público de cómo puede manejarse eso desde pequeño? Qué bueno que tocaste eso, es importante a todos los padres que nos están mirando desde el punto del infante, crear herramientas, estrategias desde que el bebé está pequeño, de fortalecer vínculos sanos, palabras positivas, muchos abrazos, muchos cariños, muchos besos, pero a una proximidad sana. Como te dije anteriormente, el apego solamente tiene dos funciones, que es la biológica, la de crear la seguridad en la interacción social, y la psicológica, de crear las emociones adecuadas. Eso nos corresponde a todos los padres
que nos están viendo, a estos padres que están criando, que lo pueden hacer mucho mejor, criar hijos sanos, fuertes, desarrollar una autoestima que pueda a ellos reafianzar lo que es el apego sano. Bueno, pues con este tema o estos temas tan interesantes que hemos desarrollado hoy, le damos las gracias a Mirna por dejarnos compartir en su programa y deseamos que tenga muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Gracias.